Marcos Aldazábal, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo va? Buenas noches, ¿eh? Buenas Gracias noches. por venir, ¿eh? Bueno, doctor, a ver, hemos contado toda la saga realmente porque la verdad que uno dice cómo la justicia con todas las evidencias se niega a al menos a abrir puntas de investigación como debería ocurrir, ¿no? Sí, absolutamente. Es lo que venimos diciendo desde las primeras semanas de la investigación, y esto en algún sentido es la corroboración de lo que nosotros anticipamos ya en octubre, cuando las citaron a las asesoras a declarar por primera vez y la jueza decidió no secuestrar sus celulares. Nosotros ahí recurrimos ante la Cámara de Apelaciones, pero ya en el recurso de apelación dijimos: hagan lo que hagan, es evidente que ya dejaron que cierta prueba se pierda. Y así fue, porque ahora sabemos que el 10 de noviembre, es decir, 15 días antes incluso de que la Cámara nos diera la razón, ya Patricia Bullrich y Gerardo Milman se habían ocupado de que esté todo borrado y que toda la evidencia esté desaparecida. Ahora, todo lo que ocurrió la semana pasada es mucho más grave, ¿no? Porque esta testigo, Ivana, que quiere ir el martes, que no le reciben porque el fiscal se iba de vacaciones, empieza a recibir presiones. Digo, todo eso también es como que están encubriendo, como que algo no quieren que salga a la luz. Sí, sí, absolutamente. Yo creo que no quieren que salga nada a la luz, y lo que pasó la última semana muestra cómo funciona la estructura corporativa de Comodoro Pi, que no es que nos encontramos solamente con una jueza que no tiene ninguna voluntad de investigar, sino que son todos los sectores o casi todos los sectores de ese lugar que no quieren que se sepa lo que pasó y que deciden siempre en contra de los derechos de Cristina Kirchner. Y en este caso, un poco lo que contaban recién es especialmente grave, y yo nunca vi algo así, lo que sucedió con la filtración de información. Es decir, este abogado Diego, que no sabemos quién es, pero sí sabemos que es un abogado del equipo de Gerardo Milman y de Patricia Bullrich, y que es abogado además de Carolina Gómez Mónaco, se enteró de la presentación de su compañera, de la asesora Ivana, antes que nos enteremos todo el resto de las partes. Es decir, el escrito no estaba ni siquiera cargado en el sistema digital del Poder Judicial. Para el momento en que el abogado lo sabía y que Gómez Mónaco empezó a extorsionar a su compañera, todavía ni el juzgado tenía el escrito, es decir, lo tenía solo la Fiscalía. El escrito se presentó el 2 de mayo a las 13:18 y recién el 3 de mayo a las 13:18 fue incorporado al expediente. Es decir, en ese lapso de 24 horas exactas, solo la Fiscalía tuvo el escrito. No solo la Fiscalía, solo la Fiscalía oficialmente. Está claro que lo filtró la Fiscalía para anticiparle a Milman, a Bullrich: accionen, hagan algo, que están por denunciar esto, está claro. No hay ninguna otra posibilidad porque, como te digo, oficialmente ninguna de las otras partes y ni siquiera el juzgado tenía el escrito. Es decir, lo tenía solo la Fiscalía y también lo tenía el abogado Diego. Que no digo Diego porque no sabemos todavía el apellido, obviamente vamos a pedir que se investigue. Pero sí, es decir, no solo hay una obstrucción a la producción de pruebas, sino que se toma el camino directamente contrario al descubrimiento de la verdad. Es decir, no solo no se producen pruebas, sino que se insta a que se destruyan esas pruebas. Porque si uno le avisa al abogado de las personas sospechadas, que ni siquiera es un abogado presentado en la causa, es porque evidentemente tiene un interés en que esas pruebas no se produzcan. Sí. Y me gustaría sumar una cosa más, perdón que me extienda, pero está bien. Además, en el momento en el que esa información se filtra, lo único que sabía la Fiscalía era que esta testigo quería declarar, pero no sabían lo que quería declarar. En ese sentido, podría haber sido que la testigo dijera: miren, sé lo que pasó y vengo a aportar esta prueba y estas fotos de tal persona dándole el arma a Sabac Montiel. Es decir, ese testimonio podría haber hipotéticamente aclarado todo el intento de asesinato. Y el fiscal o quien lo haya filtrado de la Fiscalía, al hacerlo, pone en riesgo totalmente la investigación. Es decir, va diametralmente en contra del objetivo que tiene que seguir en el proceso según manda la ley, que evidentemente no les importa mucho. Pero además, doctor, por eso que usted acaba de decir, como no sabían de qué se trataba y si realmente tuvieran interés en desentrañar quién intentó asesinar a la vicepresidenta, inmediatamente tendrían que haber tomado el testimonio. Eso es así, absolutamente así, pero lo que me interesa marcar es que no solamente no quieren desentrañar, sino que lo quieren ocultar, porque si no uno no le avisa al abogado de la parte sospechada, sea quien sea este abogado. Y eso es así, es decir,
En cualquier caso, la testimonial se debería haber tomado ese propio martes. Lo peor de todo es que el martes entra este escrito, el martes 2 de mayo. Ahí ya le avisan al abogado Diego, pero después a las otras partes nos notifican de ese escrito recién el 4 de mayo y fijan la testimonial para el 10 de mayo, con lo cual le avisan a este abogado el 2 de mayo y le dan 8 días para trabajar sobre la posible testigo. Que eso es otra cosa. Al filtrar esta información y al filtrar que esta persona se había presentado, el fiscal, o quien lo haya filtrado de la fiscalía, sabe que le está dando una oportunidad a este abogado Diego y al entorno de Bullrich y de Millman de operar sobre esta posible testigo y ni siquiera sabe qué le podría haber pasado, porque evidentemente son prácticas mafiosas, es decir, solamente la amenazaron por ahora, pero, Sí, claro. pero la pone en grave riesgo, es decir, es increíble que esto venga de la estructura del, bueno, en este caso del Ministerio Público Fiscal, pero de Comodoro Pi en general. Doctor, quería saber si se sorprendieron ustedes con la declaración y el contenido de la declaración de Ivana Botkiewicz y qué valor le asignan, porque bueno, finalmente ella no dijo, yo sé quién quiso o quién operó sobre Sabaj Montiel para matar a Cristina, para intentar matar a Cristina. Si nos sorprendimos de que ella se haya presentado espontáneamente a declarar, bueno, tal vez sí, porque no era algo que estábamos esperando. Ahora, del contenido de la declaración no nos sorprendimos para nada, porque como decía, nosotros hace 7 meses venimos diciendo que esos celulares evidentemente se borraron, que lo sabe cualquiera que haya visto más o menos la causa y que sepa cómo suelen manejarse estas personas sospechadas. Y la entidad que le damos, nosotros creemos que esto tiene mucha entidad, porque quizás hay algo que se pierde también de la declaración, porque contiene diversas cosas, pero además de relatar este encubrimiento en el que incurrieron Bullrich y su equipo, junto con Millman y sus asesoras, entre las cosas que dice la testigo Ivana, está que ella dice que en la semana anterior al atentado Millman estaba especialmente nervioso y violento. Sí. Eso por un lado. Y además dice que en los días posteriores se envió uno de los proyectos. Recordemos que Millman había presentado proyectos en la Cámara de Diputados para conocer información sobre la custodia de Cristina Kirchner, incluso uno el propio día del atentado que lo presenta y lo retira. Y en uno de esos proyectos él se ufanaba en uno de esos proyectos él decía que iban a atentar contra Cristina. Y lo que ella dice es que en los días posteriores manda ese proyecto que había presentado el grupo de asesoras ufanándose de que sabía lo que iba a pasar o de que conocía el futuro. Entonces, este es un indicio más. Nosotros venimos marcando esos proyectos hace un montón de tiempo. ¿Por qué presenta esos proyectos y por qué los manda en las palabras, en la palabra literal de la testigo, canchereando? Bien. Y otra cosa, ¿por qué se pone una estructura como la estructura que debe tener Patricia Bullrich con su perito, sus abogados, lo que sea, para borrar esos celulares? Exacto. Es decir, uno no borra algo que no tiene nada. Exacto. Doctor, gracias, impecable. Gracias por toda la información. Muchas gracias. Gracias, doctor.